Aquino, la justicia es una de las virtudes principales, una virtud que se divide en varias instancias, porque es la voluntad de dar a cada quien lo suyo. Así la define él en la Suma Teológica, pero encuentra varias particiones porque hay una justicia conmutativa, una justicia distributiva y una justicia legal, a la que también llama general. La justicia conmutativa tiene que ver con las transacciones entre los individuos, entre las personas, ya sean físicas o morales. Hay que pagar lo justo y cobrar lo justo. Hay que dar servicios correctos y también bienes, según el precio justo de cada uno. La justicia distributiva es más compleja, es más complicada, porque consiste en que el Estado distribuya, como su nombre lo dice, los bienes, sobre todo los bienes comunes, pero también el acceso a bienes y servicios por parte de las diferentes personas que conforman la sociedad. Y la justicia legal, que es la más importante, es la que se administra en los juzgados, y en esa no puede haber acepción de personas, es decir, tomar en cuenta ni la riqueza, ni el prestigio, ni ninguna otra consideración. Por eso, para Santo Tomás, la justicia fundamental, la más importante, es la justicia legal, la que tiene que ver con el derecho. Su teoría de la justicia está muy conectada con el derecho. Inclusive, a mí me da mucho gusto que se hablaba de libros que hablaban de justitia et iure, es decir, de la justicia y del derecho, cosa que ojalá se recuperara en la actualidad, porque nos indica, nos recuerda que el derecho tiene como objeto la justicia, la equidad, la equitas, que era la igualdad proporcional entre las personas. La justicia puede verse de manera más clara si la conectamos con el derecho, como estuvo en la historia. Después de Platón, Aristóteles y los estoicos, llega Santo Tomás de Aquino. Después seguirán Leibniz, Kant y otros modernos. Pero es el de Aquino en quien nos centraremos aquí. Tomás no es un mero comentador ni repetidor de Aristóteles. Espero mostrarlo aquí con los textos, es decir, con las cosas que aporta más allá de Aristóteles, de los griegos, e incluso más allá de los romanos, del derecho romano, que era tan importante. Porque casi siempre explicita las virtualidades del texto que comentaba. Él hizo comentarios a Aristóteles, pero voy a centrarme, como dije, más bien en la Suma Teológica, donde se encuentra el pensamiento más maduro de Santo Tomás. La distinción aporta una distinción fundamental entre derecho y justicia. Es un avance respecto de Aristóteles y de todos los griegos. Y la base de ese avance es la mediación del genio jurídico de los romanos. La justicia es una facultad moral o virtud ética, y el derecho, así lo distingue Santo Tomás, es un conjunto de normas para actuar. Ahora, en cambio, ya no se concibe la justicia como una virtud, sino como el ideal al que tiende el derecho mismo. Ahora bien, el derecho por antonomasia es para Santo Tomás el derecho natural. Este no es en la actualidad considerado como derecho. Para llegar a serlo, ha de pasar por la instancia mediadora y desde luego decisiva de la conciencia o sentimiento del valor en el legislador o en la comunidad, a fin de adquirir por esta ineludible mediación la plena consistencia jurídica. En cambio, la escolástica sostenía el derecho natural sin necesidad de esa instancia, como subsistente por sí mismo. Más bien, el derecho natural es el que sirve de norma y criterio para el derecho positivo, de modo
que si llega a haber alguna ley positiva contraria a la ley natural, ésta se invalida. Como vemos, la ley natural es la que la misma naturaleza ha puesto en nuestra especie. Y cuando hablamos de naturaleza, nos referimos especialmente a la naturaleza del hombre, que es la racionalidad. Por otra parte, Santo Tomás es el primero en distinguir entre derecho y ley, al decir que la ley, lo cito, no es el derecho mismo, si hablamos con propiedad, sino más bien la regla o el fundamento del derecho. En la Suma Teológica, segunda, cuestión 57. Hay además una cosa de gran importancia. En este aspecto, la filosofía aristotélico-tomista concuerda con las teorías modernas del derecho, para las cuales el fenómeno jurídico no se agota en la norma general, sino que se extiende a los actos más concretos, más determinativos del derecho individual, como son el contrato privado, la sentencia judicial y el acto administrativo. Algo igualmente muy relevante es que las objeciones de Kelsen contra el derecho natural no tocan a Santo Tomás, ya que él no procede por deducciones lógicas para fundar este derecho, como lo veremos un poco más adelante. Varias cosas aporta el Aquinate más allá de Aristóteles, porque me dio no solo el derecho romano, sino además la revelación cristiana. Esta última hizo que Santo Tomás ideara muchas cosas en filosofía que no se encontraban en los griegos ni en los romanos. Una de esas cosas es el que la justicia y el derecho no están completamente embebidos en la sociedad política, es decir, la ley natural es superior al Estado, y así lo justo natural no es ya una de las especies de lo justo político. Y es que la revelación cristiana le hacía ver que el individuo, aunque está ordenado a la sociedad civil, no lo está en todos los respectos. Por ejemplo, y nada menos, no lo está en cuanto a su destino sobrenatural. En lo que el filósofo medieval trasciende al filósofo antiguo es en el lugar que da a la ley natural, mayor que el que le daba Aristóteles. Otro punto capital es el manejo que hace Tomás del derecho de gentes. Aristóteles nunca lo tomó como objeto expreso de sus reflexiones. Este derecho provenía más bien de la tradición romanista. San Isidoro de Sevilla, que la conoció muy bien, divide el derecho en natural, civil y de gentes. Santo Tomás había hablado del derecho natural y positivo. ¿Cómo se podía integrar el de gentes? Para los romanos ese derecho normaba sus relaciones con los extranjeros, o entre los extranjeros que caían bajo la jurisdicción romana. Por ejemplo, regulaba el comercio. De esta manera no se dejaba al no romano fuera de la ley. Se podría decir que constituía la parte del derecho romano que se mostraba con cierta validez universal. Ulpiano, hacia el 228 a.C., ve el derecho natural como el común a todos los animales, el de gentes como el que se observa entre todos los pueblos, y el civil como el que vige para cada pueblo. Gallo, hacia el 160 a.C., solo pone derecho de gentes y derecho civil, definiendo el primero como el que la razón natural ha establecido para todos los hombres. Hacía al derecho natural algo solo aplicable a los seres humanos. Así, mientras que Ulpiano parecía hacer al derecho de gentes algo cercano al civil, Gallo lo hacía algo cercano al natural. Santo Tomás dice que el derecho de gentes no se reduce al natural, sino que es algo derivado de él. En efecto, lo justo natural puede ser de dos modos: de modo absoluto, como que el hombre y la mujer tienen que engendrar para aquella población, y de modo relativo a ciertas consecuencias, como la propiedad privada. Esta última no tiene que ser algo absoluto, pero si queremos que haya paz entre los individuos, tenemos que admitir que una cosa sea de uno y otra de otro. De este modo, Santo Tomás mantiene las influyentes divisiones de Ulpiano y de Gallo,
diciendo que hay derecho natural, de gentes y positivo. Ellos hacían que el de gentes se aproximara al natural, pero que se diferenciara de él en que requiere de la operación racional. Así no es aplicable a todos los animales, y se distingue también del positivo, en que no requiere de manera imprescindible la intervención del contrato o de la positivación. Pero es problemático que Tomás haya puesto a los animales como sujetos de derecho natural. Esto lo hizo como una concesión a Ulpiano. Sin embargo, que la atribución del derecho a los animales es analógica, el cual solo es propio de los hombres. Con todo, no deja ver con claridad si el derecho de gentes es algo completamente distinto del derecho natural o si es solo una subdivisión de este, en el sentido de ser no la parte absoluta del derecho natural, sino una parte relativa o más contingente. Faltaría distinguir en el derecho natural un grupo de conclusiones derivadas de manera próxima y otras de manera remota, siendo, lógicamente, las primeras más naturales que las segundas. Hay, pues, un derecho natural primario, que contiene los primeros principios, y un derecho natural secundario, que contiene las conclusiones directas e inmediatas obtenidas de esos principios por deducción necesaria o las determinaciones obtenidas por especificación concretiva. Este derecho secundario es precisamente el derecho de gentes, pero no es, sin más, una mera parte del derecho natural. Se distingue tanto del derecho natural como del derecho positivo, tiene su propia especificidad y es intermedio entre ellos, por lo cual, según diferentes puntos de vista, se puede decir natural o positivo. Si se compara con el natural primario, es positivo, y si se compara con el positivo, sería natural. Hay que aplicar aquí la analogicidad de la ley. Lo diferencial en él es que no se aplica a todos los animales, mientras que el derecho natural tiene un sentido en el que se aplica a todos, sino solo a los racionales, a los seres humanos, siendo por ello un derecho natural humano en sentido estricto, pero no necesariamente tiene que estar positivado. Así se distingue el derecho de gentes del derecho natural y del derecho positivo. Encontramos que aquí un difícil problema en la doctrina tomista, en la que ésta se aparta de la aristotélica, a saber, el de la mutabilidad del derecho natural. Esto se resuelve diciendo que en cuanto a la parte absoluta, o que se refiere a la naturaleza humana como tal o en universal, es invariable, y en cuanto a la parte relativa, o que se refiere a la naturaleza concreta de este o aquel individuo, la ley natural es mudable, ya que también en este sentido la naturaleza humana lo es. Para Santo Tomás solo era mudable en cuanto aplicado a los individuos. En cambio, Aristóteles le concedía mayor mutabilidad. Esto es una cosa que trabajó mucho Leo Strauss. Problema fuerte es igualmente el de algunas instituciones del derecho de gentes, de las cuales resulta muy difícil creer que se deriven de la ley natural, como la esclavitud o la servidumbre. Eso de que es mejor para algunos hombres ser regidos por otros más sabios, pues para esto no es necesario un título jurídico de dominio sobre su persona. Pero son errores de grandes inteligencias que, sin embargo, dejan incólume la doctrina general del derecho natural y de gentes. Otra cosa que se ve en la concepción del derecho de gentes de Santo Tomás es que con ella ha sido uno de los precursores del derecho internacional, aunque ciertamente no uno de sus fundadores. De esto, empero, no puede hacérsele ningún reproche, como quiera que no pudo tener, en el mundo en que vivía, la experiencia vital de la situación histórica que hizo posible el derecho internacional, o sea, la aparición de otro mundo distinto de la República Cristiana medieval, en la cual había a lo más
un derecho de tipo confederal y que no le fuera en principio hostil, como lo era el mundo del Islam, en guerra permanente con la Europa cristiana. Ahora bien, este, en todos los sentidos, nuevo mundo iba a serlo el continente americano, y hasta entonces no sería posible plantear la posibilidad de un derecho internacional. Esto será precisamente con Vitoria, del que hablará Carmen Rovira. Pero cupo la suerte de ser el fundador a un discípulo suyo y hermano de hábito del siglo XVI, de ese momento de descubrimientos y de conquistas, a saber, Francisco de Vitoria. Hay que atender además a que Santo Tomás corrige en una palabra la definición que Ulpiano daba de la justicia, pero que fue una corrección fundamental, me parece a mí. Ulpiano decía que ella era la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho, y el Aquinate le añade que es un hábito por el cual se tiene esa voluntad. En efecto, cabe señalar que la ambigüedad estaba en la palabra voluntad sola. Santo Tomás había comentado que no se tomaba aquí voluntad en su sentido de facultad, pues eso parecería estar aludiendo al acto aislado y esporádico de la misma, y por lo tanto supeditado al capricho de la persona, sino que se trata de un hábito, lo que permite que sea una virtud, una actitud más que un acto. Al hablar de virtud, se está colocando al derecho en el ámbito de la moral. Esta postura tomista es correcta, a pesar de que después de Kant se luchó tanto por separar esas dos áreas y preservar la autonomía de la moral. Esa separación, como la otra, entre moral y política, ha llevado a muchos problemas y a tener que positivar los derechos humanos, olvidando que ya por anticipado son derechos naturales. Un apartado muy importante es el que tenemos que dedicar a reflexionar sobre la acusación de Kelsen al justnaturalismo de pasar falazmente del ser al deber ser. En efecto, esta objeción no se aplica al Aquinate, ya que en el naturalismo de Santo Tomás, el deber ser nos es dado directamente por la voluntad divina, y la naturaleza es apenas el registro de su promulgación. Si en el hombre debemos respetar su naturaleza racional y social, y aquí está, en fin de cuentas, toda la justicia y el derecho, es por la norma divina, y no porque deduzcamos el deber de la sola consideración de la naturaleza. No hay pues ningún tránsito indebido del ser al deber ser, ninguna confusión entre hecho y norma, entre valor y realidad. Es del bien sumo, del supremo valor, del que procede directamente la norma. Hay además otra forma de bloquear la objeción de falacia, de pasar ilegítimamente del ser al deber ser, sin acudir al origen divino de la naturaleza y por lo mismo de la ley natural. Sin tomar en cuenta a Dios como legislador, se pueden revisar los aspectos lógicos de ese paso del ser al deber ser y mostrar que no hay falacia ninguna. En efecto, si disminuimos la fatal separación entre hecho y valor, como es algo que se está dando mucho en la filosofía más reciente, sobre todo en la analítica y postanalítica, podemos ver que en los hechos mismos hay una carga de valor, en la naturaleza hay cierta moralidad, el ser apunta a un deber ser, y con ello no se hace ningún paralogismo, sino que solo se explicita lo que estaba precontenido e implícito en lo natural. De este modo, el deber se explicita a partir del ser, en el cual ya estaba presente, y así no se saca en la conclusión más de lo que estaba en las premisas, es decir, no se comete ninguna falacia. Comparando el justnaturalismo aristotélico tomista con el moderno, se pueden hacer algunas críticas a este último. La primera es que el justnaturalismo moderno mezcló la historia
con la filosofía del derecho, al hablar de un ficticio estado de naturaleza del hombre, anterior a su socialización, como si se hubiera dado realmente en una edad remotísima. Así habrían coincidido el derecho natural y el derecho positivo, porque se habrían dado los dos por igual en un cierto tiempo, pero al mezclar el derecho natural con el positivo, su valor moral quedaba reducido a valor histórico. Aquí sí se daría la falacia de pasar del ser al deber ser, si se quisiera pasar de ese estado histórico de naturaleza a su obligatoriedad universal para los seres humanos. Otra objeción posible contra el naturalismo moderno es su deductivismo. Se quiso inferir tanto a partir de los principios del derecho natural que se ponía dentro de tal derecho una lista larguísima de preceptos derivados. No en balde el título de la obra de Morelli, que fue Code de la Nature, como si se pudiera derivar todo un código de la razón muy abultado y a la postre muy discutible. En cambio, para Santo Tomás, solo unos pocos principios y unos pocos preceptos derivados de ellos tienen la evidencia necesaria. Esos modernos abultaban tanto el derecho natural que hacían redundante e inútil el positivo. Podían legitimar cualquier cosa, tanto el absolutismo o totalitarismo como el liberalismo o individualismo. Y de esta forma, el naturalismo fue cayendo en descrédito, pues se volvía vago en su contenido estructural y en sus derivaciones. En cambio, el naturalismo aristotélico tomista no comparte los vicios del moderno. Puede haber incidido en ellos ocasionalmente, es verdad, en tal o cual de sus representantes, pero en la doctrina misma ha habido siempre los suficientes recursos para poder corregir, sin salir de ella, estas desviaciones. En él no se alude a un estado de naturaleza, ni se cae en la positivación del derecho natural. La idea de paraíso no pasó en el aquinate de la sociedad conyugal de Adán y Eva, por lo que no puede aplicarse a toda la sociedad civil. No se trata de un estado civil paradisíaco. En cuanto al deductivismo, Santo Tomás no incurre en él. Más aún, distingue entre conclusión y determinación de los principios del derecho natural, como lo hace en la Suma Teológica, Prima Secunde, cuestión 95. De este modo, más que de derivaciones lógicas propiamente, debería hablarse de determinaciones a las que obligan las circunstancias particulares. Esas determinaciones no se dan por inferencia lógica, sino por aplicación prudencial. Están más del lado de la prudencia que de la lógica. Santo Tomás admite los dos modos de derivación a partir del derecho natural, a saber, el deductivo y el determinativo. Esta derivación puede verificarse de dos maneras: una en forma de conclusiones universales, próximas o remotas, fáciles o difíciles, de los principios universalísimos de la sindéresis, que constituyen y contienen esencialmente la ley y el derecho natural propiamente tales. Por ejemplo, de este principio universalísimo, que no debe hacerse mal a nadie, se deriva a modo de conclusión este otro, que no debe matarse a nadie. Otra, en forma de simple determinación concreta de los principios universalísimos o de las conclusiones universales. Por ejemplo, de este principio, que todo malhechor debe castigarse, se deriva como simple determinación la cantidad y el modo de la pena que debe imponerse al homicida o al ladrón, es decir, tal indemnización, encarcelamiento, pena capital u otras, como lo dice Santo Tomás en esa misma cuestión 95. Admitir, además de la determinación de los principios, algún tipo de deducción lógica restringida no es caer en el deductivismo en el que incurrieron los modernos y es de lo que acusa la falacia naturalista. Hay que precisar también la vigencia y alcance de los preceptos de la ley natural, pues no es la misma en los primeros principios, que son universalmente válidos, y en los preceptos derivados, conclusiones
o determinaciones de esos principios. Y en los preceptos derivados, conclusiones o determinaciones de esos principios, que tienen que mudarse de acuerdo a su aplicación a las situaciones históricas. Así es el derecho de gentes, en el que se contienen ciertas conclusiones del derecho natural. Ha habido polémica entre los exégetas de la Quinate en este punto de la inmutabilidad de los preceptos de la ley natural, cuáles sí lo son y cuáles no. Pero las mismas conclusiones del derecho natural, si no he entendido mal a Santo Tomás, no tienen la vigencia incondicionada de los primeros principios, y su aplicación por lo mismo no es ya tan perentoria. Es en el derecho de gentes precisamente donde se contienen las conclusiones de la ley natural, pero como ya vimos, se tiene siempre en cuenta una situación histórica, al mudar la cual puede muy bien nacer otra norma o institución. Si la satisfacción de las necesidades económicas y la paz social, por ejemplo, pueden asegurarse de otro modo que por la propiedad privada, no hay, al parecer, un obstáculo insalvable para su abolición, ya que son aquellos los dos únicos motivos que ha habido para mantenerlo. Y no está demostrado, por lo menos, que Santo Tomás excluya otra solución. En la sociedad de artesanos independientes en que él vivió, el derecho de propiedad sobre los medios de producción era la protección debida a la realización solidaria de una obra socialmente útil. Pero en un mundo de técnicas industriales en gran escala, el mismo derecho implica y consolida jurídicamente la explotación de la mayoría por la minoría. Lo mismo en lo tocante a la servidumbre o vasallaje, en cuanto para los sometidos deje de ser útil, entre comillas, su dirección por individuos o pueblos más esclarecidos, y no porque hayan superado su condición de atraso, sino por encontrar más útil la posesión inmediata del bien moral de la independencia. Santo Tomás quiere sostener que los principios de la ley natural son inmutables, pero las conclusiones no, sino que deben adaptarse a las circunstancias históricas. Esta reflexión es muy importante porque en la ley natural ha de haber principios que fundamenten todo, y en ese sentido serán inamovibles, como hacer el bien y evitar el mal, no matar cuando no es en legítima defensa, no cometer perversiones, etc. Y otros tienen que variar en algo de acuerdo al momento en que se dan y respecto al cual determinan lo que estaba en los principios, como la propiedad privada, la servidumbre, etc., que han de variar de acuerdo con lo que es conveniente para una época histórica. Una cosa más que resulta importante es que la doctrina naturalista de Santo Tomás no estaba comprometida con un régimen político determinado, a diferencia del naturalismo moderno, cuyos propugnadores ilustrados dependían de alguno al que servían. No solo es falso decir que el naturalismo tomista estaba pensado en función de la monarquía que se daba en Europa en ese momento, sino que antes bien se han aducido numerosos textos del De Regimine Principum como demostración del relativismo político y de la independencia en que estuvo frente al poder temporal, quien por el Estado que libremente abrazó no tuvo que pedir nada del poderoso. Finalmente, esta doctrina naturalista no fue solo la de Tomás, sino que llegó a ser la predominante en la cristiandad durante muchos siglos a través de sus discípulos. Tanto los escolásticos medievales como los postmedievales, Vitoria, Soto, Las Casas y otros, la ampliaron y la desarrollaron, pero en el espíritu tomista de búsqueda de la justicia. Podrán faltar en aquellas épocas las declaraciones de derechos humanos, podrá discutirse interminablemente si la ley natural radica en la razón o en la voluntad divina, o si en ambas y de qué modo. Podrá inclusive declararse al gobernante exento de toda sujeción a la ley positiva, pero con todo ello la supremacía de la ley natural y su absoluta plenitud jurídica es algo
que para la Edad Media estaba fuera de toda discusión. Esto impidió que los tiranos estuvieran por encima de la ley, pues al menos la ley natural se oponía a las acciones injustas que hacían e incluso a las leyes inicuas que promulgaban. En esto vemos que, por ejemplo, el gran Antonio Gómez Robledo, a diferencia de algunos otros tomistas como Villey, Lachance y otros, aceptaba dentro del tomismo la validez de los derechos humanos como equivalentes a los derechos naturales del hombre y poco a poco llevados a su positivación. Para concluir, según hemos visto, Santo Tomás da prioridad a la noción de derecho natural, ya que la justicia es el objeto del derecho, según se hizo ver en la escolástica del siglo de oro, con tratados intitulados De Justitia et Jure, de la justicia y el derecho. Estaban íntimamente asociados. Así entendemos también por qué empezó a trabajar sobre el derecho natural, que remite a un segundo orden, más allá del derecho positivo, ya sea que se le conciba en la antigua concepción teológica o en la nueva concepción racionalista. Un segundo orden frente a la tiranía y a la arbitrariedad del déspota. El gran renacimiento del derecho natural vino después de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a las atrocidades de los nazis, empezando por el genocidio en los campos de exterminio. Es un tema apasionante en la historia del derecho. La teoría del derecho natural ha servido, pues, para denunciar tiranías e injusticias más allá de lo escrito en el derecho positivo. Por eso es complemento y plenitud de la noción de justicia, base suya y tope, fundamento y culmen. No hay justicia completa si no se da al hombre lo que se le debe por su esencia, por su naturaleza, y ello obliga a conocer al hombre mismo para poder ayudarlo a realizarla, y eso va más allá de lo que esté positivado, e incluso es independiente, anterior o superior a lo que está positivado, esto es, sancionado por el derecho positivo. Es la única medida que puede hacer ver que el derecho positivo puede estar mal y que tenemos muchas veces que corregirlo. Muchas gracias. Clara, si la conectamos con el derecho, como estuvo en la historia. Después de Platón, Aristóteles y los estoicos, llega Santo Tomás de Aquino. Después seguirán Leibniz, Kant y otros modernos. Pero es el de Aquino en quien nos centraremos aquí. Tomás no es un mero comentador ni repetidor de Aristóteles. Espero mostrarlo aquí con los textos. Es decir, con las cosas que aporta más allá de Aristóteles, de los griegos, e incluso más allá de los romanos, del derecho romano, que era tan importante. Porque casi siempre explicita las virtualidades del texto que comentaba. Él hizo comentarios a Aristóteles, pero voy a centrarme, como dije, más bien en la Suma Teológica, donde se encuentra el pensamiento más maduro de Santo Tomás. La distinción aporta una distinción fundamental entre derecho y justicia. Es un avance respecto de Aristóteles y de todos los griegos. Y la base de ese avance es la mediación del genio jurídico de los romanos. Pero también el acceso a bienes y servicios por parte de las diferentes personas que conforman la sociedad. Y la justicia legal, que es la más importante, es la que se administra en los juzgados. Y en esa no puede haber acepción de personas, es decir, tomar en cuenta ni la riqueza, ni el prestigio, ni ninguna otra consideración. Por eso, para Santo Tomás, la justicia fundamental, la más importante, es la justicia legal, la que tiene que ver con el derecho. Su teoría de la justicia está muy conectada con el derecho. Inclusive, a mí me da mucho gusto que se hablaba de libros
que hablaban de justitia et iure, es decir, de la justicia y del derecho, cosa que ojalá se recuperara en la actualidad, porque nos indica, nos recuerda que el derecho tiene como objeto la justicia, la equidad, la equitas, que era la igualdad proporcional entre las personas. La justicia puede verse de manera más... Justicia es una facultad moral o virtud ética, y el derecho, así lo distingue Santo Tomás, es un conjunto de normas para actuar. Ahora, en cambio, ya no se concibe la justicia como una virtud, sino como el ideal al que tiende el derecho mismo. Ahora bien, el derecho por antonomasia es para Santo Tomás el derecho natural. Este no es en la actualidad considerado como derecho. Para llegar a serlo, ha de pasar por la instancia mediadora y desde luego decisiva de la conciencia o sentimiento del valor en el legislador o en la comunidad, a fin de adquirir por esta ineludible mediación la plena consistencia jurídica. En cambio, la escolástica sostenía el derecho natural sin necesidad de esa instancia, como subsistente por sí mismo. Más bien, el derecho natural es el que sirve de norma y criterio para el derecho positivo, de modo que si llega a haber alguna ley positiva contraria a la ley natural, ésta se invalida. Como vemos, la ley natural es la que la misma naturaleza ha puesto en nuestra especie. Y cuando hablamos de naturaleza, nos referimos especialmente a la naturaleza del hombre, que es la racionalidad. Por otra parte, Santo Tomás es el primero en distinguir entre derecho y ley, al decir que la ley, lo cito, no es el derecho mismo, si hablamos con propiedad, sino más bien la regla o el fundamento del derecho. En la Summa Teológica, segunda, cuestión 57. Hay además una cosa de gran importancia. En este aspecto, la filosofía aristotélico-tomista concuerda con las teorías modernas del derecho, para las cuales el fenómeno jurídico no se agota en la norma general, sino que se extiende a los actos más concretos, más determinativos del derecho individual, como son el contrato privado, la sentencia judicial y el acto administrativo. Algo igualmente muy relevante es que las objeciones de Kelsen contra el derecho natural no tocan a Santo Tomás, ya que él no procede por deducciones lógicas para fundar. Tomás de Aquino, la justicia es una de las virtudes principales, una virtud que se divide en varias instancias, porque es la voluntad de dar a cada quien lo suyo. Así la define él en la Summa Teológica, pero encuentra varias particiones porque hay una justicia conmutativa, una justicia distributiva y una justicia legal, a la que también llama general. La justicia conmutativa tiene que ver con las transacciones entre los individuos, entre las personas, ya sean físicas o morales. Hay que pagar lo justo y cobrar lo justo. Hay que dar servicios correctos y también bienes, según el precio justo de cada uno. La justicia distributiva es más compleja, es más complicada, porque consiste en que el Estado distribuya, como su nombre lo dice, los bienes, sobre todo los bienes comunes,